Hola a todos, somos el equipo 8. Yo soy Eric Paredes Hola, mi nombre es Mireya Stacy Portales Díaz. Hola, mi nombre es Celeste Yokya. y en esta exposición les prestaremos nuestro trabajo sobre los modos de fusión en Adobe Photoshop. El objetivo principal de esta investigación fue comprender cómo funcionan los modos de fusión y cómo aplicarlos de manera efectiva en la edición de fotografía y fotomontajes. A lo largo del video mostraremos los fundamentos teóricos, las categorías principales, ejemplos prácticos antes y después, los métodos que utilizamos en Photoshop y un caso de estudio que analiza sus aplicaciones en imágenes reales. Nuestro propósito es demostrar cómo esas herramientas pueden mejorar la calidad visual y profesional de una imagen, permitiendo combinar creatividad con técnica. En esta parte hablaremos sobre los fundamentos de los modos de fusión en Adobe Photoshop. Los modos de fusión son herramientas que permiten combinar dos o más capas para crear diferentes efectos visuales, modificando cómo los píxeles de una capa interactúan con los de otra. En cada fusión intervienen tres elementos clave. La capa base, que es la imagen original o el fondo. La capa de fusión, que contiene el color o textura que queremos aplicar. Y la capa resultante, que es el efecto final que se genera al combinar ambas capas. Photoshop calcula esta interacción según los valores de luz y color, lo que permite crear efectos como aclarar, oscurecer, aumentar el contraste o combinar completamente el tono de una imagen. Gracias a esta función, los modos de fusión se convierten en una herramienta fundamental en la edición profesional de fotografías, el retoque digital y la creación de componentes artísticos, ya que ya que permiten lograr resultados complejos sin necesidad de alterar permanentemente la imagen original. Categorías de los modos de fusión. Los modos de fusión se agrupan en seis categorías principales, según el tipo de efecto que producen sobre la imagen. Empezamos por normal. Es la categoría por defecto. Combina capas sin alterar el color base. Seguimos con oscurecer. Hace que la imagen sea más oscura, priorizando los tonos más profundos. Tenemos como ejemplo el modo multiplicar y el modo oscurecer. Seguimos con aclarar, que hace lo contrario, ilumina la imagen resaltando los tonos más claros. Ejemplo, el modo trama y sobreexponer color. Ahora nos toca contraste. Aumenta la diferencia entre luces y sombras, generando imágenes más intensas. Ejemplo, superponer y luz suave. Ahora, con diferencia, esta crea efectos más creativos y abstractos, restando valores de color entre capas. Tenemos aquí varias tonalidades. Ahora, en la capa componente, modifica aspectos específicos como el tono, la saturación o la luminosidad. Ejemplos prácticos. Ejemplo A. Mejorar contraste y volumen. Lo que buscamos en este caso específico es dar más presencia y volumen a un retrato. Primero duplicamos la capa de la foto y ponemos la copia en luz suave. Reducimos la opacidad entre 30 y 60% hasta que el efecto se vea natural. A gusto personal pienso darle un 50% de opacidad. El resultado se obtiene mayor contraste aparente y piel con más profundidad sin tocar directamente la capa original. Ejemplo B. Graduación suave de colores. En este caso se busca graduar los colores de la imagen para dar atmósfera cinematográfica. Primero creamos una capa de color sólido con un tono de color de elección.
Cambiamos su modo a color y bajamos la opacidad entre 10 y 30%. Yo pienso darle un 10%. Como resultado, obtenemos un cambio de color uniforme y controlado que preserva la textura y contraste. Ejemplo C. Doble exposición creativa. En este tercer y último caso nos centraremos en la doble exposición artística. Comenzamos por colocar el retrato como base y la segunda imagen, que en este caso es una ciudad, encima. Ponemos la capa superior, la de la ciudad, en modo trama o aclarar para que las zonas claras de la imagen superior se integren al retrato. Yo elegí usar trama. Ajustamos la opacidad a nuestro propio gusto. En este caso será al 70%. Para efectos más intensos podemos probar multiplicar en otra copia para añadir sombras y contraste selectivo. Mm, al 25%. Un ejemplo. Como resultado tenemos una composición creativa donde ambas imágenes se fusionan armónicamente. Ahora, en resumen, los modos de fusión son herramientas no destructivas que combinadas con capas, opacidad y máscaras nos permiten hacer correcciones útiles hasta composiciones artísticas. En la próxima parte del video mostraremos en tiempo real cómo aplicar estos ejemplos. Ahora veremos los métodos y técnicas para aplicar los modos de fusión en Adobe Photoshop. Estos modos permiten combinar capas para crear efectos únicos de iluminación, color y textura. Vamos a utilizar una fotografía como base, en este caso el retrato de una chica. Siempre es recomendable trabajar sobre una copia de la capa original. Ahora vamos a probar tres modos de cable que vamos a primero seleccionar la capa duplicada y en el menú de acá podemos ver los modos de fusión. Uno de ellos sería el multiplicar. Este oscurece la imagen. Es ideal para dar sombras o dramatismo. La trama aclara la imagen y es útil para resaltar luces. Y por último, el superponer o el overlay. Combina contraste, mejora saturación y profundidad. Podemos ajustar la opacidad de la capa para controlar la intensidad de cada efecto. Con una máscara de capa, nosotros podemos eh, aplicar el efecto solo en áreas específicas del rostro o fondo. Presionando el pincel B con un color sutil negro, podemos darle más profundidad a zonas deseadas. En este caso sería el ojo. Y con un color más blanco, con la X, regresamos a la normalidad. Ahora les mostraré un caso práctico donde aplicamos los modos de fusión para lograr un efecto de doble exposición artística en Photoshop. Para este ejemplo utilizaremos dos imágenes. Un retrato de cualquier persona y un paisaje en cualquier formato. Lo primero que hacemos es abrir el retrato, que será nuestra base, y luego arrastrar el paisaje encima de él. Como el paisaje es más ancho, vamos a ajustar el tamaño junto a proporcionarse correctamente con el retrato.
Después seleccionamos la capa del paisaje y cambiamos el nodo de fusión de normal a aclarar. Este modo hace que las zonas claras del paisaje se mezclen con las luces del retrato, creando una combinación suave y luminosa. Y bueno, para refinar el resultado, añadimos una mascarilla de capa y con la herramienta pincel, que sería la tecla B, en color negro, vamos a pintar en paisajes donde no queremos, en zonas que no queremos que se vea el paisaje. Por ejemplo, el fondo o partes del cuerpo. Eso permite que solo el rostro quede integrado con la textura del paisaje. Y bueno, cambiando con la tecla X podemos remediar este proceso, que sería usando el color blanco. Pero ahorita estamos concentrándonos en el color negro. Luego podemos ajustar la opacidad de la capa del paisaje alrededor de un 75 para que el efecto sea más natural. Y si queremos equilibrar el contraste, podemos usar curvas o brillo y contraste en la capa del retrato. El resultado final es una composición artística donde la silueta del rostro se funde con el paisaje. Este tipo de efectos demuestra cómo los modos de fusión pueden transformar una simple fotografía en una imagen con profundidad, textura y un estilo profesional. Como conclusión, podemos comprobar que los medios de fusión son una parte esencial del proceso de la edición en Photoshop. Nos permiten integrar colores, ajustar la iluminación y crear efectos visuales que transforman completamente una fotografía. Gracias a estos ejemplos prácticos y al caso de estudio, aprendimos que el éxito de una edición depende del uso adecuado del modo de fusión según el propósito y la composición. En resumen, dominar esas herramientas amplía posibilidades creativas y técnicas, convirtiéndose en una base fundamental para todo editor o diseñador digital. Gracias.